Jóvenes, hoy es miércoles 9 de septiembre del 2020. Nos vamos a ubicar en la página número 146, siempre la unidad número 7, en el contenido 1.7 con el ángulo inscrito, parte 1. El problema me dice que demuestra que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro queda en algún lado del triángulo BPA. El triángulo BPA queda en algún lado. Bien. Soluciona. Aquí tengo el triángulo BOA y tengo el triángulo, miren, que están siempre sostenidos por el mismo arco. ¿Ve? Ahora bien, en el triángulo AOP, que sería este, se tiene que OP, la distancia de OAP, es igual a la distancia OA. Si ustedes ven, estos serían radios. Un radio y otro radio. Son radios de la circunferencia. Entonces, el ángulo OPA, que sería este, el ángulo este de aquí arriba, OPA, de este triángulo, es igual al ángulo PAO. Este ángulo sería igual a este. ¿Por qué razón? A lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Sí? El ángulo OPA, que sería este OPA, es igual al ángulo P, que sería este de aquí. Entonces estamos hablando, si volvemos a reconstruir, para que nos quede más claro, tengo A, B, O, P. Aquí tengo el ángulo. Entonces este ángulo es igual a este ángulo. Estamos hablando de este triángulo. Entonces, como son opuestos y tienen la misma medida. Por otra parte, el ángulo BOA es igual al ángulo OPA
este ángulo de aquí va a ser igual a OPA más el ángulo PAO. Este va a ser igual, la suma de estos dos va a ser igual a este, por el ángulo BOA es un ángulo exterior del triángulo OAP. Es un ángulo exterior del triángulo AOP. Este es un ángulo exterior. Este es un ángulo exterior. Por lo tanto, el ángulo BOA es igual, si ustedes ven, tengo el mismo, pero en diferentes posiciones, 2 veces el ángulo OPA. 1 más 1 son 2. ¿Por qué? Como el ángulo OPA es igual al ángulo BPA. OPA es igual a BPA. OPA. OPA. Este es igual al ángulo BPA. BPA. Entonces, el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. ¿Comprende? Me dice que en los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia que se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida de los ángulos inscritos. Entonces, este vale 80 grados, este vale 40 y este vale 40 grados. Es el doble, porque estos dos ángulos son iguales, porque están por lados iguales. Y el ejemplo me dice, determina el valor de X para cada caso. Aquí tenemos, vale 30, el ángulo OPA vale 30 y me están preguntando cuánto vale el ángulo BOA. Como el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA, ¿sí? Por la demostración que hemos hecho. Entonces, por lo tanto, X, que es el ángulo BOA que estoy buscando, BOA va a ser igual a 2 veces, ¿cuánto vale BPA? BPA vale 32, lo multiplicamos por 30 grados. Entonces X va a ser igual a, multiplicando 30 por 2, 60 grados. Ahora, si ustedes ven, acá en el literal B lo que me están pidiendo es el ángulo P. Aquí fue el ángulo central. Ahora me dan el ángulo central, pero me dan que no conozco. Entonces, como el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo
BPA. Entonces, el ángulo BPA es igual a 1/2 del ángulo BOA. Este ángulo es 1/2, el 2 está multiplicando, pasa a dividir, por eso da 1/2. Por lo tanto, X va a ser igual a 120, que vale O1, 1/2. ¿Cuánto vale el ángulo BOA? BOA vale 120. 1/2 por 120. X es igual 120 por 1, 120 sobre 12. X es igual, lo divido 12 entre 2 a 6, 60 grados. Entonces, este ángulo X vale 60 grados. Si ustedes observan, es el doble. El central siempre es el doble, ¿ve? Si aquí vale 60, 120. Si aquí vale 30, aquí vale 60. Hasta acá la clase de este día. Que tengan un feliz día.